Queridos hermanos, en este 29º domingo durante el año, la liturgia nos introduce en un tema muy importante, que es el tema del seguimiento de Jesús. Pero visto desde un aspecto muy interesante que siempre debemos tener en cuenta, que ese seguimiento no da razones para ser más que nadie. O sea, si yo sigo a Jesús, no soy más que los que no siguen a Jesús. No soy más persona, tengo un valor más importante, estoy en un pedestal más alto. No, todo lo contrario. Hay que seguir el camino de Jesús. Que si Él fue elevado en un pedestal, ya sabemos cuál fue. El de la cruz. Los seres humanos por ahí nos encantan los pedestales de mármol, de cemento, de no sé qué. Pero Jesús nos mostró verdaderamente cuál es el pedestal del verdadero cristiano. Querer ser más que los demás es algo que el ser humano en general deja entrever frecuentemente. Y es fuente de sufrimiento inútil y contrario a lo que Jesucristo hizo en su vida. Porque Él sí que estaba por encima de la humanidad. Y sin embargo, esta condición suya no la utilizó como privilegio, como un privilegio personal. Puesto que no solo la dejó de lado, sino que Él se humilló. Se humilló a sí mismo, pasando a ser, como dice la palabra, uno de tantos. Y mostrando a todos el camino que tenemos que seguir. El camino de la humildad. El camino del servicio a los demás. Yo dije, al principio, que esa búsqueda de ser más, a veces es un sufrimiento inútil. A veces no, siempre es fuente de un sufrimiento inútil. Porque este deseo es irrealizable. Es irrealizable. Y causa mucho sufrimiento porque nadie lo puede alcanzar. Entonces yo me las quiero tirar más importante que los otros, pero nunca lo puedo alcanzar eso. Y genera el propio sufrimiento. Es que el pecado siempre termina generando el propio sufrimiento. El querer ser más que los demás termina siendo fuente de amargura. Lo que sí se puede alcanzar es la actitud de servicio. Esa está a nuestro alcance. Esa es posible. Está al alcance de nuestras posibilidades y es fuente de alegría. Cuando uno sirve realmente de corazón, cuánta alegría genera en el interior. Ahora, si uno quiere ser más importante que los otros, termina en la amargura, porque nunca, jamás eso se va a lograr. Y marca un estilo de vida Jesús. Y que por supuesto que el seguimiento de Jesús es mucho más importante que las condiciones de vida que uno tiene que tener por seguirlo a Jesús. Pero esto nos marca algo muy interesante. Nos marca algo esencial. Nos corta, digamos, un poco a lo ancho. Nos muestra la generalidad por donde tenemos que pasar. Si uno tiene esta actitud de servicio, esa humildad de corazón, naturalmente se va a ir apareciendo en cada una de las acciones, en cada uno de los momentos de nuestra vida, en las relaciones de nuestra familia, de nuestras comunidades, del apostolado, de todo lo que hagamos. La actitud de servicio. Y Jesucristo nos invita a ser como Él. Y Él no solo enseña esto con palabras, sino con el testimonio de vida.
Ahí está la clave de Jesús. Ahora me toca a mí enseñarlo, repitiendo lo de Jesús. Y decirlo con palabras es fácil, uno puede quedar bien, sí, qué lindo que habló el Padre. No sé si habla lindo o no, pero digamos alguien puede decirlo. La clave está que el testimonio de vida sea ese. Que uno no quiera ser más importante que los otros, sino que siempre esté al servicio. Lo que tantas veces repetimos, ser alfombra para los demás. La enseñanza y el ejemplo de vida de Jesús son el argumento de autoridad que Él tiene y que nos enseña para nosotros y que debemos utilizar para toda nuestra vida. O sea, si uno quiere tener autoridad, se la tiene que dar a los demás. Nadie tiene autoridad por sí mismo. El que quiere ser más importante que los otros, se quiere colgar algún cartel de autoridad. En cambio, si uno es humilde, entregado, la autoridad te la va a dar a los demás, porque tu vida está mostrando un camino. Parece sorprendente, ¿no?, el pedido de los hermanos, ¿no?, Santiago y Juan. Ellos desean un puesto de honor importante en el reino, ¿no? Lo que decía es tendencia al ser humano. Y Jesús le dice bien claro, dice, no saben lo que piden, no saben lo que piden ustedes, ¿no? Y a primera vista, parece que todo se centra en los dos hermanos, que ellos son los desubicados. Pero cuando uno está atento al Evangelio, te vas a dar cuenta que los otros 10 se indignaron por lo que pedían estos dos, por haber expresado esa petición. Juan y Santiago se indignaron. Entonces quedó claro que en el fondo es la aspiración de todos. Por eso se ponen como celosos o como envidiosos y se enojan. ¿Cómo va a pedir ese lugar? No, si también yo lo quiero, también el otro lo quiere. O sea, en definitiva, eran los 12 que estaban desubicados, no solamente esos dos. Esos dos tuvieron la valentía, digamos, o superaron la timidez para pedirlo, pero los otros 10 sentían exactamente lo mismo. Por eso el Señor aprovecha en todos los momentos, ¿no?, para explicar el contraste de la visión humana con las cosas de Dios. Pues dice, en el mundo las tiranías, y lo vemos a diario nosotros, en la historia y en la actualidad, las tiranías siempre oprimen a los demás. Y oprimen para poder mantenerse en el poder. Esa es la clave, utilizar la gente para mantenerse en el poder. Y Jesús dice, no, la cuestión del reino es totalmente opuesto a lo del mundo. El que quiera ser grande, que se haga el servidor de ustedes. Y el que quiera ser el primero, sea esclavo de todos. Esto es muy interesante, ser esclavo de todos. El cristiano siempre debe rechazar la esclavitud del ser humano. Siempre se ha rechazado, más allá de que durante mucho tiempo existió, ¿no? Hoy de otros modos, ¿no? Pero me refiero a la esclavitud tradicional de muchos siglos. Y el Señor utiliza muchas veces esta expresión de esclavitud. Porque claro, si Él habla del criado o del empleado, ¿no?, esas personas tienen más libertad. Pero el esclavo, frente a su Señor, perdió toda libertad. El Señor, entre comillas, tenía todo el derecho sobre la vida y sobre la muerte del esclavo. Y eso es lo que nosotros le entregamos al Señor, todo el derecho. Y qué bueno que los demás también tengan ese derecho sobre uno. Porque no porque te dominen, sino porque uno se dispone a servir como tal, al servicio pleno y total. Por eso en la palabra del Señor
tenemos que tomarla siempre muy en serio. Él nos marca caminos. Y entendamos bien que el punto de comparación no es una bonita idea, ni consiste en bonitas palabras, sino que la enseñanza de Jesús propone a todos sus discípulos para que nosotros partamos de su ejemplo. Y Él lo dice claramente, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar la vida en rescate de una multitud, en rescate de muchos. Y es el camino nuestro también. Tenemos que imitarlo, escucharlo, porque ya nos dijo que tenemos que servir. Ya nos dice, yo no vine a ser servido. O sea, está subrayando el testimonio de su vida. Y nosotros exactamente tenemos que hacer lo mismo. Servir en rescate de una multitud. Hay muchos que necesitan la salvación. Ahí está la entrega nuestra, de cada uno de los cristianos. Esta es la enseñanza que todos los cristianos tenemos que aprender y tratar de practicar cada día en relación con las personas con que vivimos, con quienes vivimos especialmente, ¿no? La familia, los vecinos, los amigos, esos son los primeros, la comunidad. Y tal enseñanza no es difícil de entenderla. Si uno tuviera a todas las personas aquí, le dice, a ver, ¿quién no entendió esto? Que levante la mano. Yo creo que nadie tiene dificultad para entender esto. La dificultad está en llevar a la práctica. Ahí está la clave. Ahí está el problema. Dado que para conseguirlo tenemos que dejar atrás a nuestro agrandado yo. A veces se agranda demasiado, como par en agua. Se agranda demasiado. Por eso tenemos que evitar que todos llevemos arraigado muy dentro nuestro el yo. Como le pasa a Santiago, como le pasa a Juan, como le pasó a los otros discípulos. Son humanos, somos humanos. No nos tenemos que asustar que esto nos pase, pero sí hay que hacer algo para que no nos ocurra. Que el yo se agrande tanto. Hay que achicarlo, achicarlo, achicarlo. Cuesta, a veces decimos trabajo toda la vida. ¿Cuántas veces he dicho yo, y lo digo por experiencia personal, uno cree que a veces lo tiene cocinadito entre una olla a presión ahí, y la olla a presión tiene la tapa bien firme, agarrada, y por ahí vos descubrís que ese yo mete el hombro no sé dónde, y levanta un poco de tapa y asoma los ojitos ya para afuera, ni lo lograste cocinar. Por eso Jesús, Él se pone como ejemplo. Quien siendo de condición divina, se despojó de su categoría y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí está el servicio y ahí está lo concreto de entender lo fácil que nos dice el Señor, pero para llevar a la práctica, obedecerle. Porque cuando el yo es grande, ¿cuánto cuesta obedecer? Más lindo seguir las inclinaciones de uno, o nos sentimos más cómodos al menos, ¿no? Ahí está el trabajo nuestro de cada día. Por eso el Señor nos repite tantas veces, ¿no? El que quiera ser grande, se haga el servidor de todos. La petición de Santiago y Juan parece atrevida, pero no lo es. Aman a Cristo. Aman a Cristo. Porque a veces hasta puede estar solapada detrás de algo, ¿no? Pero ellos aman a Cristo. Y por ese amor intentan situarse muy junto a Él. Existe como una mezcla de deseos de aventajarse en la composición del grupo de los 12, ser más importante que los otros 10. Pero el otro 10 pensaba lo mismo, ¿no? Es que en definitiva todavía le faltaba comprender la humildad de su maestro. Ahí estaba la clave. Y es lo que tal vez me falte comprender a mí, seguramente. Y es tal vez lo que a muchos de nosotros nos puede estar pasando. Terminar de entender y comprender la dimensión
de la humildad del Maestro. Para seguir a Cristo hay que renunciar a sí mismo. No hay vuelta que darle. Jesús es muy claro. El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar la vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí y por la buena noticia, la salvará. Ahí está la clave. Por eso es necesario estar dispuesto a esa renuncia del yo. Renuncia del yo que implica también renuncia a viejos hábitos y costumbres que podamos tener. El egocentrismo, que no nos deja responder plenamente a lo que nos pide el Señor, puede convertirse en un culto farisaico, casi a veces imperceptible. Por eso hay que dejar la idolatría del yo y pasar al amor hacia el hermano, como nos enseña Jesús y como nos pide Jesús. Les doy un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros. Así como yo los he amado, ámense también ustedes los unos a los otros. Por eso es necesario, mis hermanos, y urgente, que el amor haga que Cristo sea conocido por todo el mundo, por todas las personas, por todas las familias. Y así todos podremos ser como Zaqueo, poder alojarlo en nuestra casa. Alojar a Cristo en el corazón, como María, que supo alojarlo en su ser, despojada de toda pretensión personal, desde una gran actitud de humildad, respondiendo a la voluntad del Señor, y jamás a la propia, que bien podría haber medido consecuencias y riesgos. Sin embargo, aquí estoy, Señor, haz de mí lo que tú quieras. Que nosotros también podamos decir: aquí estoy, Señor, haz de mí lo que quieras. Y decirlo verdaderamente desde el último lugar. Desde el último lugar. Que así sea.